Hello, how are you? Good. Welcome to the English class, 8th grade. Teacher Norman Recarte. The objective of the class is identify the positions of the objects. Ese es el objetivo de la clase, identificar la posición de los objetos. Entonces el tema que vamos a ver es Where is the cat? ¿Dónde está el gato? Para eso necesitamos aprender this vocabulary. Under, repeat, under, between, in front of, behind, in, on, next to. Ok, repasemos de nuevo. Under, que es debajo. Ok, under. Between, cuando algo está en medio, decimos between. In front of, enfrente de. Behind, detrás. In, cuando algo está adentro o en, decimos en. En español decimos en o adentro. In English. On, encima. Next to, a la par. Okay, so that is the vocabulary. Vamos a ver los ejemplos, cómo usamos esos prepositions. So we have under, que es debajo. Miren, look at the cat. Look at the cat. ¿Dónde está el gato? Ya se fijaron, ¿verdad? So the cat is under the table. The cat is under the table. ¿Qué estamos diciendo? El gato está debajo de la mesa. Okay, very good. Let's continue. Between, que es en medio. Look at the cat. Mira el gato. The cat is between the boxes. The cat is between the boxes. El gato está en medio de las cajas. Correct. In front of. Enfrente. Look at the boy. The boy is in front of the house. ¿Dónde está el niño? El niño está enfrente de la casa. Good. Behind, que es detrás. Look at the girl. The girl is behind the tree. Behind. Detrás. La niña está detrás del árbol. Correct. In, que dijimos que era en o adentro. So look at the dog in the car. The dog is in the car. El perro está en el carro. Good. Let's continue. On, encima. The children are playing on the bed. Los niños están jugando en la cama. ¿Ok? O sobre la cama. O encima de la cama. On the bed. Correct. Next to, o sea, a la par. The elephant is next to the chair. Look at the elephant. So the elephant is next to the chair. Ok, ¿vieron qué fácil estuvo? So, this is the homework. The lamp, dice aquí, tenemos un dibujo ahí. Vamos a ver dónde está the lamp, la lámpara. Vemos que hay lamp, basketball, a table, a chair, a couch, a cat, a carpet, a vase, a book, a clock. Entonces, dice aquí, the lamp is the book and the vase.
La lámpara está. ¿Qué será la palabra? ¿Cuál es la preposición que creen ustedes que necesitamos ahí? The book and the vase. The book. Look at the book. And the vase. Entonces, ¿dónde está la lámpara? En medio. Okay, so how do you say in English en medio? Between. Correct. So, this is the correct sentence. The lamp is between the book and the vase. The lamp is between the book and the vase. Did you see? So, thank you very much. Gracias por su atención. Recuerde que los queremos estudiando en casa. Recuerden, por favor, hacer sus tareas en el cuaderno correctamente y nítidas y de manera muy ordenada, ya que cuando regresemos a las aulas de clase las vamos a sellar y revisar. So, thank you very much and see you later.